esperar y hemos dado unos minutos que llaman de rigor para la espera de aquellos que lleguen un poquito más tarde, pero nada más que por respeto de los que habéis llegado a vuestra hora, no debemos dejar pasar más tiempo. Primero agradeceros que estéis esta tarde aquí en esta actividad que hemos querido preparar desde la agrupación socialista de Antequera para conmemorar uno de los hechos que consideramos históricos en los que participó en nuestra ciudad y que ha sido de los más trascendentales para la historia de Andalucía y por tanto también de Antequera en los últimos años. Por eso hemos preparado esta conferencia sobre el pacto de Antequera, sobre el pacto autonómico y hablar también de algunos de los antecedentes históricos a este acuerdo que fue importante para el desarrollo de la autonomía, ya no solo en Andalucía, sino también en España, y también darle una perspectiva un poco también de futuro, de qué supuso aquel acuerdo y que ha tenido en el desarrollo de Andalucía de estos años aquel acuerdo que se firmó aquí en nuestra ciudad, en Antequera. Y creemos que era importante realizar este acto y por eso lo hemos hecho, lo hemos querido organizar desde el partido para darle un enfoque histórico de un historiador, pero también que fuera la agrupación la que diera este paso. Tampoco no se han tomado otras iniciativas a nivel institucional, a nivel del ayuntamiento, y nosotros pues no queríamos dejar pasar esta fecha para conmemorar esa celebración en torno al 4 de diciembre. Además también consideramos que era importante en este año, porque han sido distintas a lo largo de distintos años, tanto o bien desde el ayuntamiento o bien desde la propia agrupación socialista, cuando se han celebrado algunas conferencias o algunos actos relativos al pacto de Antequera y siempre en torno a la fecha del 4 de diciembre y en muchos casos haciéndolo coincidir también con la celebración del Día de la Constitución del 6 de diciembre, ¿no? Porque además, y yo creo que Miguel Ángel ha dado una referencia, yo creo que son dos hitos importantes en la historia democrática de España, que se diferencian dos días, ambos, uno el referéndum de la Constitución, otro el acuerdo de la firma del Pacto de Antequera, uno el 4 de diciembre del 78, otro el 6 de diciembre del año 78 también, pero que tienen esa trascendencia, no solo en la coincidencia de la fecha, sino también por lo que supuso de importancia para, ya digo, el desarrollo democrático, en este caso de Andalucía y de España. Y la referencia histórica de este año yo creo que también es importante porque vamos a ver, lo estamos viendo ya cómo se está celebrando el bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812. Ya para el año que viene son muchos los actos que se están celebrando, que se están preparando en Cádiz, y nosotros creemos también que esa referencia histórica también es importante y enmarca con algunas claves lo que después supuso nuestra Constitución y también lo que supuso la firma del Pacto Autonómico, porque no olvidemos que la importancia que tiene el Pacto Autonómico, que se firma solo días antes de la Constitución, es que traza las líneas de la Constitución de la autonomía para Andalucía, pero siempre dentro del desarrollo del marco constitucional. Por lo tanto, tiene también una importancia que conmemoramos la fecha del 4 de diciembre también con la propia Constitución española del año 78. Y decía la importancia también de que el año que viene se celebre el bicentenario de la PEPA, ¿no? de la Constitución de 1812 de Cádiz, porque es la primera Constitución que tenemos en España y es una Constitución que para la época avanza en los principios de libertad, fundamentalmente de todos los principios que inspira la Revolución Francesa, que son los que inspiran luego las constituciones, el desarrollo del constitucionalismo en los distintos estados y fundamentalmente, ya digo, los principios de libertad, de justicia, de solidaridad y fundamentalmente lo que es importante dentro de lo que es el constitucionalismo es la división de poderes. Es decir, establece claramente una división de poderes de forma que haya un control por cada uno de los poderes y de esta forma se evita el absolutismo, que es un poco la respuesta del sistema democrático y constitucional a esos otros sistemas absolutistas fundamentalmente de aquella época. Pues bien, la Constitución de 1812 de Cádiz es la primera Constitución española, después se sucede a lo largo de ese siglo XIX, se suceden distintas constituciones que, sabéis todos,
unas más de corte más liberal, otras de corte más conservador. Fundamentalmente las de corte liberal tenían poca vida en su desarrollo, las de corte conservador tuvieron mucho más vida a lo largo de ese siglo. Y bueno, fundamentalmente a lo largo del mismo yo creo que todas se caracterizaron, primero sabéis que no había un sufragio universal, sino que era censitario, y además fundamentalmente hay dos sectores de la población a los que sus derechos no se habían reconocido ni tenían derecho a votar. Uno, las mujeres, y otro, los trabajadores. Y son prácticamente estos dos sectores los que creo que sus derechos sí los ven ya reconocidos en las últimas constituciones de más corte libre, sobre todo en la Constitución de la Segunda República de 1961, que es ya una constitución mucho más avanzada en derechos sociales y que después tiene un trasfondo importante en nuestra Constitución española del año 78. Bien, pues todos estos principios, toda esta historia de luchas entre liberales y conservadores, todos estos equilibrios incluso entre territorios de España, porque tampoco olvidemos que las distintas constituciones que se desarrollan a lo largo del siglo XIX tampoco tenían un equilibrio entre los propios territorios españoles, ¿no? Que no se veían reconocidas sus aspiraciones, y eso hacía que no fueran interpretadas como de todos los territorios y por tanto tuvieran también poca vida y cayeran a los pocos años. Digo que yo entiendo que todo este acervo histórico, todas estas experiencias que el pueblo español conoce de su historia, creo que hacen, primero, que se lograra un gran consenso para la Constitución del año 78 y que también los partidos políticos en Andalucía, fundamentalmente, se pusieran de acuerdo para lograr las aspiraciones del pueblo andaluz, de ser un pueblo que pudiera tener su autonomía y sobre todo que tuviera los mismos derechos que las comunidades históricas en España, pero que todo se hiciera basándose en un consenso, dejando por lo tanto cada uno aquellas aspiraciones que entendía que podían chocar con las del otro, y que además todo eso se desarrollara dentro del marco de la Constitución española, que también era el gran consenso que se había suscitado en España entre todos los partidos, entre todos los sectores políticos y sobre todo lo que también es importante, sobre todo los territorios, ¿no? De forma que tuviéramos un marco en el que pudieran desarrollarse todas las aspiraciones tanto políticas como territoriales que teníamos en España. Y ya digo que yo creo que toda esta historia nos llevó a esos hechos y creo que teníamos que destacar. Por eso creíamos que era bueno que nosotros pudiéramos contribuir con difundir algunos de esos conocimientos que teníamos sobre el pacto autonómico, sobre el pacto de Antequera del 4 de diciembre, y que tuviéramos también un reconocimiento en el papel que había jugado Antequera. También lo había jugado en otras ocasiones. Recordemos también la Constitución de Antequera de 1883, primera constitución regionalista, cantonalista, que en el marco de las aspiraciones liberales, en ese siglo de las constituciones, ¿no? Pues ya empieza a desarrollarse, por tanto ya están los primeros movimientos autonomistas que se dan en Antequera, ¿no? Por eso hablamos también del carácter que Antequera tiene dentro del territorio andaluz como un núcleo importante a la hora de definir nuestra autonomía y nuestro desarrollo regional. Bueno, pues en todo esto marco histórico, en todo este marco en el contextual en el que queremos celebrar o conmemorar el Pacto de Antequera, hoy queremos tratar darle alguna visión y que esta fuera también por un propio antequerano. Un antequerano que tiene unos conocimientos profundos de la historia, es historiador y que además ha hecho, yo creo que uno de los que más ha estado estudiando algunos aspectos de la historia antequerana, ¿no? Concretamente la historia sobre la guerra civil en Antequera principalmente, ¿no? Y es más otro que Miguel Ángel Melero Vargas, amigo y compañero de todos nosotros, historiador de Antequera, y al que le hemos pedido que nos diera esta conferencia sobre el pacto de Antequera, el pacto autonómico. Algunas reseñas sobre él. Nació un año después que el pacto, por lo tanto todo lo que nos va a contar es de lo que ha leído, no es de lo que él vivió. Algunos de los que estamos aquí, algunos recuerdos nos traería el año 78 y la firma del pacto. Él no, él todo lo que nos va a decir lo ha leído en otro lado. Cosas que utilizaré en mi descargo también. No me equivoco. Claro, eso tiene también, dice mucho de que es una historia. Bueno, sabéis que es doctor en estudios sobre la Segunda República, historiador, licenciado por la Universidad de Málaga, investigador también de la propia universidad, tiene varios libros escritos, ha participado en distintos estudios, ha participado en distintos documentales sobre la guerra civil en Andalucía, en Málaga y fundamentalmente en Antequera.
es presidente actualmente de una asociación de Antequera para la recuperación de la memoria histórica de Antequera y la comarca. Fundamentalmente también en temas de archivística es experto universitario de estos estudios, también museografía, en fin. Yo creo que es una persona muy implicada en todo lo que es estudio de historia, sobre todo de Antequera, y un aspecto como es el de la guerra civil, y bueno, pues también nos va a poder ilustrar sobre algunos aspectos del Pacto de Antequera y del Pacto Autonómico del 4 de diciembre del año 78. Así que yo no le quito más tiempo a su intervención, darle las gracias porque haya aceptado dar esta conferencia, que bueno, también le habrá quitado algún tiempo para su preparación, pero yo creo que era importante que también tuviéramos esa visión de un historiador antequerano y de un historiador que nació después de la firma del Pacto de Antequera. Así que Miguel Ángel, como tú quieras. Muchas gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos vosotros, todos los asistentes, queridos compañeros, en especial Manuel, muchas gracias por venir, por acompañarnos esta tarde aquí en Antequera, nuestro delegado de Cultura. Y acaba de hablar José Luis del impacto de Antequera, ¿no?, y de la proyección de Antequera en Andalucía. Yo creo que ese impacto de Antequera en Andalucía, como mínimo, merecía un encuentro como el de esta tarde, de este calibre. La verdad es que cuando José Luis, cuando nuestro secretario general me propone el coordinar, el llevar a cabo un acto de estas características, pues no me lo pienso dos veces, la verdad, porque creo que como historiador, como ciudadano y sobre todo como miembro de un partido político democrático en Andalucía, pues era absolutamente fundamental estar aquí y defender el reconocimiento y el recuerdo a un hecho histórico del que me siento muy orgulloso y del que estoy seguro que todos los que estáis aquí pues os sentís igualmente orgullosos por partida doble además, ¿no?, como andaluces y como antequeranos. Claro, este deseo, este orgullo de estar aquí esta tarde, pues se ve acrecentado, se ve vigorizado por el hecho de que hayamos podido todos observar, y yo en mi caso no sin cierta desazón, pues el hecho de que el 4 de diciembre haya pasado muy de puntilla por nuestro calendario local. Sin mala fe voy a atribuirlo quizá al desconocimiento, a la ignorancia histórica que lleva a no dar a un hecho histórico la dimensión y la justa medida que merece. Pero bueno, razón de más para estar aquí esta tarde, ¿no?, y para paliar de alguna manera con nuestro acto, con nuestro encuentro, esa carencia. Y al hilo de esto que estoy diciendo, a colación de esta pequeña introducción, pues con este encuentro, con este acto, no hacemos sino cumplir también uno de los puntos fundamentales y primeros del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que dice, y cito textualmente, que es totalmente necesario afianzar la conciencia de identidad andaluza a través de la investigación, la difusión y el conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad. Como podréis ver, entonces, razón de más para estar aquí esta tarde y compartir el recuerdo del 33º aniversario de su existencia, de un acontecimiento político de una trascendencia inusitada en la historia de nuestra comunidad autónoma, sobre todo en lo que respecta a la consecución del autogobierno para Andalucía y lo que es más importante, a la lucha de todos nosotros, de todos vosotros, de los andaluces y las andaluzas, por defender y por plasmar nuestra identidad. Y claro, Antequera no podía ser ajena a esto, como no puede ser de otra manera, no podía tener otro papel que no fuera el de protagonista en un proceso del calado y de la trascendencia histórica para nuestra región. Y no lo digo ya tanto como ese carácter ya casi tan maligno de encuentro de cultura, de cruce de caminos, de lugar de encuentro, sino sobre todo porque, como vamos a tener oportunidad de comprobar ahora en los siguientes minutos, es una cuestión de verdadera justicia y obviedad histórica el que Antequera pues fuera cuna, ¿no?, y fuera núcleo del verdadero autonomismo andaluz. Y para esto creo que lo mejor sería que nos remontáramos un poco a los antecedentes que llevan a este pacto de Antequera del 78. Y nos vamos a la Constitución de Antequera de 1883, durante la Primera República, con la aprobación de una Constitución de corte federalista que llevaría de paso a un proceso de reorganización regional de Andalucía. Como sabéis, los años que conforman el último tercio del siglo XIX pues van a ser de una gran crispación social y política desde 1868, el año en el que la Revolución Liberal va a terminar con el derrocamiento de la monarquía de Isabel II. Se van
a desarrollar una serie de sistemas políticos casi a ritmo, a forma de baile, como serían esta misma revolución de 1868, el periodo de Amadeo de Saboya, la Primera República, el régimen de Serrano, y así hasta llegar al proceso de restauración borbónica, pues, y muestran todos estos sistemas políticos una inseguridad y la confusión tan grande en este periodo de la España contemporánea. Una España que podríamos definir y que se ha definido por los expertos como una España de sistemas efímeros y que camina, la verdad, sin una dirección social, política, económica muy definida. Tal gravedad esta situación que los hechos no se van a circunscribir al mero muro de la capital del territorio español, sino que se va a extender a toda y cada una de las regiones y, claro, va a adoptar personalismo en cuanto a la problemática desarrollada en ellos. Así, por ejemplo, en Andalucía, en medio de este clima de total oscuridad, la Constitución de Antequera de 1883 vendría a suponer y a representar el principal síntoma de la pervivencia de la mentalidad andaluza de uno de los principales pilares de su etapa contemporánea, como sería el federalismo andaluz, junto con otros procesos de gran importancia, como el de la revolución burguesa o el de los movimientos obreros. El federalismo lo que persigue fundamentalmente es la unión en pos de un interés común de fuerzas antagónicas, de fuerzas históricas y tradicionalmente enfrentadas, como sería la burguesía, es decir, una clase acomodada, y una clase obrera, una clase jornalera. Es en definitiva interés y principal anhelo de este federalismo, pues una especie de sistema de armonía de clases y claro, es en medio de esta controversia social que se crea a pesar de esta armonía de clases cuando se empieza a hablar de una Andalucía unida, de un pueblo andaluz capaz de iniciar un camino largo y tortuoso hasta la consecución de esa dicotomía, de ese binomio que podemos hablar de amor-odio, es lo que se ha venido a conocer como el autogobierno en Andalucía. De todas formas, y por encima de todo, el federalismo se encuentra en un momento de esperanza que genera una gran cantidad de expectativas, sobre todo porque la aceptación por parte de las masas populares es cada vez mayor, es cada vez más creciente, y la política que se vislumbra y que viene desde Madrid pues está en una clara crisis. Así pues, todo esto genera un sentimiento independentista que va creciendo y que va a cobrar una fuerza inusitada a través de la creación de aparatos federalistas y cantonalistas provinciales como Federación Andaluza de Cádiz de 1869, el Cantón Andaluz de 1873 o el Pacto Andaluz de 1883. Por su parte, Málaga va a culminar la estructuración del programa del federalismo malagueño en junio de 1869 con la creación de la Comisión Provincial del Federalismo Malagueño, en el que además va a ser figura también muy destacada un antequerano como será Francisco de Aguilar. Sin embargo, de todas estas instituciones es sin duda, y hasta la conformación de la Constitución de Antequera de 1883, el Cantón Andaluz de 1873, un hecho que resulta además paradójico porque es precisamente en este año cuando se produce el descalabro del partido republicano y que a la postre va a desembocar en el proceso de restauración borbónica. Y a la vez que se produce este descalabro del partido republicano, pues se produce la total disensión, la total, digamos, crisis del Partido Republicano Federal, perdiendo fuerza en el aspecto y en el mundo obrero, jornalero, y generando que el fantasma del retraso y del subdesarrollo planee con más fuerza, con más temor que nunca. Sin embargo, resulta curioso que es en medio de esta catástrofe cuando Andalucía clama con más fuerza que nunca, con un espíritu de unidad, un espíritu de identidad propia, y es en medio de este proceso cuando los andaluces van a retomar ese abandonado camino del interés común a través de la redacción de uno de los mejores proyectos constitucionales autonómicos que se han hecho, como es el de la Constitución de Antequera de 1883. Una Constitución de Antequera que persigue la soberanía, que persigue la autonomía para Andalucía y que va a tener, sin embargo, un resultado infructuoso por factores que van, por ejemplo, desde la vuelta del conservador malagueño Cánovas del Castillo al poder y con todo lo que ello conlleva, con un periodo de corrupción, de limitación en la libertad de
de prensa de una base política caciquil y por estas mismas luchas intestinas del federalismo a las que acabo de hacer referencia. Sin embargo, no nos quepa duda de que esta Constitución de Antequera, a pesar de que nos pueda parecer que el resultado va a ser infructuoso, pues va a ser la fuente de la que beban posteriormente los protagonistas del proyecto autonómico andaluz de 1978. Tras la restauración borbónica, y con ella después de la dictadura de Primo de Rivera, pues se inicia una verdadera oportunidad, una nueva oportunidad de Antequera y en su proyección hacia la autonomía andaluza, a través de un nuevo y de un fuerte debate en el que va a tener un protagonismo tremendo, en el que es considerado como padre de la patria andaluza, Blas Infante, al que van a acompañar en esta idea de que Andalucía debe conformarse como autonomía, principalmente los socialistas y andalucistas y republicanos. Blas Infante ya va a conseguir en este tiempo lograr la confluencia de fuerzas antagónicas, de tendencias ideológicas y políticas muy enfrentadas, muy diferentes, pero que sin embargo pues se unen en pos del interés común. En este debate, otro antequerano va a tener un protagonismo especial, pues será el concejal por aquel momento y posteriormente alcalde, el republicano no radical Camilo Chousa, que expresa, en este caso como integrante de la Diputación de Málaga, y os voy a citar textualmente, que es necesaria una descentralización administrativa para Andalucía, la igualdad de derechos en materia económica para nuestra región, la libertad en la acción de la administración de la riqueza generada por Andalucía y un desarrollo industrial que se hacía más necesario y más obligatorio que nunca. Esta era de alguna manera en representación de Camilo Chousa un poco la exigencia, por entenderlo de alguna forma, que pone Antequera para apoyar este proceso en la unidad de Andalucía. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de una cosa: las reticencias al proyecto autonómico son todavía bastante fuertes y no responden a otra cosa más que a que persiste un profundo localismo andaluz y todavía un muy precario sentimiento de regionalismo, entre otras cosas por lo erróneo de equipararlo a factores pues, como serían la independencia, el separatismo e incluso, si me permitís la expresión, la sublevación. No obstante, la lucha de los autonomistas en Andalucía sigue y tras vencer numerosos obstáculos, la Asamblea Regional Andaluza aprueba a finales de enero de 1933 un anteproyecto de autonomía para Andalucía que, sin embargo, va a quedar estancado cuando en noviembre de ese mismo año la victoria de la derecha, de la CEDA, de la Confederación Española de Derechas Autónomas, al traste con este proyecto de autonomía e incluso con autonomías que ya estaban funcionando, que ya estaban en marcha, como la catalana. Por tanto, hay que esperar a febrero de 1936 para que sea de nuevo un gobierno de izquierdas, el Frente Popular de Izquierdas, el que promueva retomar este proyecto de autonomía para Andalucía. Realmente os puedo decir que estamos más cerca que nunca de conseguir este anhelo autonomista, porque todos los partidos políticos que forman parte del Frente Popular, de la última etapa de la Segunda República, están de acuerdo en que es necesario un estatuto de Andalucía lo más antes posible, porque ello beneficiaría a la República, al régimen republicano. El 5 de julio parece ser la fecha definitiva. Se proyecta una asamblea en Sevilla a la que van a acudir diputados a Cortes por Andalucía, van a acudir los presidentes de las 8 diputaciones provinciales de la región y también representantes de los ayuntamientos, como no, también el Ayuntamiento de Antequera, que delegará en la figura de su primer edil, del socialista Antonio García Prieto, que como no podía ser de otra manera, va a apoyar desde el primer momento este proyecto de autonomía y lo va a hacer, y cito también textualmente, complacidísimo por cuanto soy un fervoroso entusiasta de la iniciativa de la que grandes ventajas habrán de obtener los municipios andaluces. En esta asamblea de Sevilla, de 5 de julio de 1936, además de proyectarse para una última y definitiva asamblea que se celebraría el último domingo de septiembre del mismo año de 1936, se nombra a Blas Infante como presidente de honor de la Junta Regional, pero estaréis de acuerdo conmigo en que la casuística caprichosa y trágica de la guerra fue fácil que no pueda llevarse a cabo finalmente este proyecto de autonomía, y por personalizar de una manera trágica este hecho, fijaros que en poco más de un mes Blas Infante, el padre de la patria andaluza,
de ser nombrado presidente de honor de la Junta Regional, como acabo de deciros, no era más que un cadáver en una cuneta de una carretera comarcal sevillana. La autonomía andaluza queda, desde luego, olvidada, sumida en el olvido, en la defenestración, y hay que esperar al final de la dictadura franquista para que por fin pueda retomarse con éxito, con valentía, el camino definitivo hacia la consecución de nuestro proyecto autonomista. El 26 de noviembre de 1977, una comisión de representantes de la primera asamblea de parlamentarios andaluces, que había sido elegida además a través de las primeras elecciones en democracia, la de las Cortes Constituyentes, va a mantener una reunión con representantes del Gobierno central para exigir y para conseguir el establecimiento de un régimen preautonómico para Andalucía. Pocos días más tarde, el 4 de diciembre de 1977, casi 2 millones de andaluces abarrotaban nuestros pueblos y ciudades de Andalucía para celebrar el día de nuestra comunidad en una movilización sin precedentes en la que, me vaya a permitir la expresión, se da una especie de legalidad popular a nuestro himno, a nuestra bandera, a nuestro escudo, rescatándolo así de una asamblea que se realiza, que se celebra en Ronda en 1918 y en la que se aprueban estos símbolos para nuestra comunidad. Con una sola excepción. En el texto, por ejemplo, para el himno, en la Asamblea de Ronda de 1918, la letra reza de la siguiente manera: sea por Andalucía libre, Iberia y la humanidad, mientras que el texto definitivo del estatuto cambiaría al matiz de sea por Andalucía libre, España y la humanidad. Pero aún tenemos una tercera opción, un tercer planteamiento que viene de manos de los nacionalistas y que apuestan por una letra que diga sea por Andalucía libre, los pueblos y la humanidad, cada cual que adopte la que más le guste, por lo menos de puertas para adentro, ¿no? Hecha esta salvedad anecdótica, sí que resulta más serio el hecho de que la celebración del 4 de diciembre de 1977 va a tener en Málaga un contrapunto trágico centrado en el asesinato del manifestante García Caparrós, por todos conocido, y que es resultado de lo que se ha denominado, como se ha calificado como la tozudez, la torpedad del presidente de la Diputación de Málaga del momento, que prohibió colocar la bandera andaluza en el exterior del edificio del organismo supramunicipal. Pero el caso es que ni la muerte de García Caparrós ni esta manifestación tan masiva del pueblo andaluz van a caer en saco roto, todo lo contrario, sino que van a fortalecer un proyecto que alcanza otro importante escalón el 27 de abril de 1978, cuando a través del Real Decreto Ley 11/1978 se concede la preautonomía para Andalucía. Solo un mes más tarde, justo un mes más tarde, el 27 de mayo del 78, se procede en Cádiz a la constitución de la Junta Preautonómica y a la aclamación y elección del senador socialista Plácido Fernández Viaga como su presidente. Y es precisamente este destacado socialista, Plácido Fernández Viaga, el que señala que por fin ha llegado el momento de Andalucía, un momento que debía surgir de la consulta, del consenso de todos los partidos políticos, incluidos los no parlamentarios, los que no tenían representación en el Parlamento de Andalucía, y sobre todo a través del apoyo institucional centrado fundamentalmente en los presidentes de las 8 diputaciones provinciales de Andalucía. Veréis, este es un hecho muy significativo, muy importante, porque si analizamos un poco la situación y el contexto histórico, los presidentes de la Diputación pertenecían y eran cargos que podríamos vincular al tardofranquismo, es decir, muy vinculados todavía al régimen franquista. Entonces, el hecho de que estos presidentes, de que estos dirigentes institucionales estén cada vez más implicados y cada vez más cercanos a la idea de un proyecto autonómico para Andalucía, pues le daba realmente al tema una proyección inusitada. Pero hay que destacar, hay que volver a destacar lo que os acabo de decir, ¿no? La capacidad de consenso, de convergencia, de negociación de Plácido Fernández Viaga con los diferentes partidos políticos y también la predisposición de estos partidos políticos de formar parte de este pacto. Ahora sí que parece que la consecución de la autonomía para Andalucía marcha en un camino sin marcha atrás, ¿no? Pero solo quedaba conocer el lugar donde se iba a refrendar a través de la firma este pacto. Y claro, no podía ser otro que Antequera, no podía ser otra ciudad que no fuera aquella que se había convertido en adalid del autonomismo andaluz, la que actuara de anfitriona de un hito histórico tan importante, hasta el punto de que desde diversos sectores se va a proponer que sea
Antequera, considerada capital de una futura e hipotética Junta de Andalucía. Voy a destacaros solo una impresión de un socialista destacado, de un concejal antequerano, senador e hijo predilecto de esta tierra, de Antonio García Duarte, que decía que ya desde hace muchos años fue este ayuntamiento uno de los primeros en los que se izó la bandera blanca y verde. Y resulta obviamente simbólico que sea precisamente aquí, en Antequera y en su ayuntamiento, donde oficialmente se acuerde nuestra enseña regional, en una ciudad que sería capaz de ofrecer, si la oportunidad lo permite, la capitalidad de Andalucía como oferta generosa y de solidaridad con las demás ciudades andaluzas. De este pacto de Antequera destaca, como ya os he dicho, la capacidad de consenso, de apoyo unánime y decidido de diversos partidos políticos de tendencias ideológicas pues bastante diversas y que serían pues, el PSOE, por supuesto, la OCDE, Partido Comunista de España, Alianza Popular, Partido Socialista de Andalucía, Partido del Trabajo de Andalucía, Democracia Cristiana Andaluza, Izquierda Democrática, Reforma Social Española, Organización Revolucionaria de Trabajadores y Acción Ciudadana Liberal. Un apoyo unánime, como acabo de deciros, que no es en definitiva otra cosa que el simbolismo del apoyo, del respaldo popular, una actitud que marca un momento histórico por el que se permitiría el acceso a la autonomía andaluza, lo cito, dentro del plazo más breve posible, como señala el primero de los puntos del Pacto de Antequera. Este plazo más breve posible sería el que facilita el artículo 151, es decir, el mismo que otorga las máximas competencias constitucionales al proyecto de autonomía andaluza, en igualdad de derechos, por tanto, con otras comunidades consideradas históricas y que ya disponían desde hacía años, desde el pasado, de un propio estatuto autonómico. Así pues, diversos expertos, y entre ellos pues, el socialista y a la postre primer presidente de Andalucía, Rafael Escuredo, han señalado el Pacto de Antequera como el documento político más importante de la transición en Andalucía, porque permite primero recuperar el intento cercenado por la Guerra Civil de julio de 1936 de avanzar en un proyecto autonómico y porque facilitaba también un ejercicio de responsabilidad masiva de todo un pueblo andaluz y de las organizaciones políticas que lo representaban. Además, José Luis lo ha mencionado antes, tenemos que destacar la coexistencia de este Pacto de Antequera con el próximo referendo y la aprobación de la Constitución española, lo que lo convertía, y hasta que se aprobara y existiera un estatuto autonómico definitivo, en una verdadera Carta Magna interior, sin acuerdo, sin precedentes en el contexto de la transición democrática española, por su sentido ético, de consenso unánime en favor de la igualdad, en favor de un régimen de paz y de libertad. Y resultado, es más importante, del esfuerzo cotidiano de los ciudadanos que habitabais en ese momento nuestra tierra. La verdad es que tras la firma de este pacto de Antequera, de este pacto sin precedentes además en la historia de ninguna otra comunidad autónoma, la pelota estaba en el tejado de los ayuntamientos democráticos, los que podían hacer llegar a buen puerto y a través del pueblo esta definitiva iniciativa autonomista. Y fue precisamente y afortunadamente esta voluntad del pueblo, con más del 97% de apoyo en los ayuntamientos andaluces recién elegidos en las elecciones de marzo de 1979, lo que llevó a, como reza la placa conmemorativa del Salón de Plenos de nuestro ayuntamiento, a dotar a Andalucía de un estatuto de autonomía con las máximas competencias constitucionales. Era sin duda la mejor respuesta a las palabras de Blas Infante cuando muchos años antes señaló que el estatuto será lo que los andaluces quieran que sea. Y no era esta otra cosa que lo que demandó el socialista y primer presidente de Andalucía, Rafael Escuredo, y lo hizo precisamente en Antequera cuando dijo o el 151 o ninguno, o un estatuto con las máximas competencias para Andalucía y equiparado con las comunidades denominadas históricas o ninguno. En 1977, entre 1977 y 1978, quizás el grupo de música más grande de la historia de Andalucía, Triana, sacaba a la luz una canción bandera, una canción himno que se llama Rumor, donde hablaba de libertad, donde hablaba de hombres y mujeres que caminaban juntos en pos de un interés común, juntos de la mano, en pos de un interés común, en pos de la libertad,
Yo no sé si esta canción Triana la hizo inspirándose un poco en el clima, ¿no?, que se ventilaba en la Antequera y en la Andalucía de estos días, ¿no? Pero sí que es cierto que este rumor se convirtió en una voz firme, unánime, de un pueblo andaluz que hizo caso a Blas Infante, que lo hizo a través del referéndum de 1981 y que quiso, como quiso Blas Infante, lo mejor para su tierra, que fue disfrutar de un estatuto de autonomía del que llevamos disfrutando más de 30 años. Muchas gracias. Yo creo que bueno, ha hecho una referencia histórica importante y sobre todo toda la parte de antecedentes que se refiere a la guerra, al periodo de la Guerra Civil y de la República, ya veis que yo creo que lo domina como nadie, ¿no? De hecho, por eso hemos destacado que entre sus estudios destacaba esa parte de la historia. El título de la conferencia trazaba charla coloquio, ¿no? Por lo tanto, esto pretendemos que sea un coloquio. No queremos dejar mucho tiempo, pero que un ratito sí lo podamos dejar a que podamos intervenir e intercambiemos algunas opiniones al respecto que os interese, que queráis destacar o queráis intervenir. Y una cosa que yo creo que decíamos también, es que la importancia del pacto de Antequera, que es verdad que luego tuvo que desarrollarse ese pacto hasta lograrse la autonomía a través de los acuerdos de los distintos ayuntamientos, como de las diputaciones, que es lo que establecía el artículo para conseguir la autonomía plena y que tenía unas competencias, que es la comunidad histórica, que es lo que aspiraba Andalucía, pero también marcó el desarrollo autonómico de España porque distintas autonomías, regiones que después consiguieron su autonomía, sí que pudieron utilizar esos mecanismos y sí que pudieron utilizar la experiencia de Andalucía para tener un estado de las autonomías mucho más equilibrado, donde las competencias de los distintos territorios para llevar a cabo sus aspiraciones, su desarrollo, pues estuvieran equilibradas en el seno de España. Lo demás hubiera sido un desarrollo constitucional más heterogéneo, más desequilibrado, y yo creo que habría dado más problemas en España que el sistema democrático que tenemos de las autonomías, que, bueno, que dentro de los problemas que ahora mismo tengamos de endeudamiento que se puedan poner en duda, desde luego yo creo que no se debe poner en duda, y sobre todo si echamos la vista atrás y vemos históricamente qué es lo que ha pasado en España cuando no ha habido esos consensos, no ha habido esos acuerdos y no ha habido sobre todo ese equilibrio en el desarrollo y en las aspiraciones de los distintos territorios, qué es lo que ha pasado en España y qué vida más corta tuvieron aquellas constituciones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde el punto de vista histórico podemos decir que nuestra constitución y nuestro desarrollo autonómico es un desarrollo que es el periodo más largo de democracia que conocemos en España, ¿no? Podemos decir desde el punto de vista histórico. Y desde luego creo que han contribuido al desarrollo económico, social, de todos los puntos de vista en España de una forma importante, seguramente con las sombras y los problemas que eso haya derivado, pero desde el punto de vista políticamente y democráticamente de un periodo de tranquilidad, un periodo de desarrollo y de sosiego, yo creo que eso no cabe duda. Por lo tanto, yo creo que todo eso tiene parte importante el acuerdo de la Constitución y también el acuerdo y la firma del Pacto de Antequera del 4 de diciembre del 78. Por tanto, yo creo que no es malo que lo recordemos, sobre todo en momentos como vienen ahora, ¿no? Donde se ponen en duda funcionamiento o un sistema. Yo creo que es bueno que sepamos de qué estamos hablando, lo bueno que nos ha traído este sistema, y haya que corregir cosas que se corrijan, ¿no? Pero yo creo que es bueno poner en valor este tipo de acuerdos que se han sucedido en España. Y ya está, bueno, yo quería introducir ese tema. ¿Alguna intervención? Ana estaba por ahí que quería intervenir. Manolo, Paco, bueno, empieza tu Ana. Sí, bueno, enhorabuena, Gracias. porque nos ha ilustrado, también es verdad que llega un poquito más tarde, pero entre los dos nos ha ilustrado, nos habéis situado muy bien en el contexto histórico. De todas maneras, yo me quedo con lo último que has dicho, ese final tan estupendo, porque has retomado o ha unido a todo ese movimiento que se inicia desde unos representantes políticos
al pueblo. Y tú terminas además con una ligación importante de cómo se vive desde todos los ámbitos. Lo digo porque seguramente como historiador nos podrás también ilustrar a eso referencia Triana. Es verdad que es un gran grupo, hay otros más, pero se te ha visto mucho primero de tu afinidad musical, pero hay también grandes grupos de rock andaluz que hemos hecho. Pero viene muy bien, digo, al hilo de que has sacado eso porque efectivamente porque hay muchos más grupos, porque hay flamenco también en aquel momento que empieza a reivindicar, porque hay poesía, porque hay teatro, porque hay, ese es el movimiento, el propio pueblo, a través de esa expresión también cultural y popular, va reivindicando autonomía. Entonces, ese paquete, si me permite la expresión, como redondo, es lo que sí creo yo que en este momento quizás falta, ¿no? Quizás ha quedado, y como decía José Luis, es un momento en el que la política tiene un desprestigio grande. Es verdad que hay algunos que se empeñan en que tenga ese desprestigio, pero yo sigo reivindicando el papel político importante cuando hay unas personas que tiene que haber siempre un grupo de personas que redacten, que diseñen, que tal, pero precisamente redactan, diseñan lo que emana del pueblo, pero sobre todo después llega al pueblo, el propio pueblo vuelve otra vez. Y en aquel momento también algo que he hecho yo en falta ahora, y es que había esa complicidad donde todo se trabajaba con un objetivo. Estamos diciendo a través de la cultura, por ejemplo, la cultura por un momento, es que era todo un movimiento. Lo que se vivió en Andalucía en aquel momento era un movimiento, que vuelvo a decir, el movimiento político lo que hacía era recoger toda esa voz que había, y quizá eso, no lo sé si tú, como historiador, es alguien, no sé por qué yo a veces me pregunto las causas, por qué en este momento están esos lazos rotos. Sí que veo que hay esos lazos rotos, de que ahora queremos conseguir algún objetivo común y se ve como una distancia muy grande entre lo que en la política también, de manera democrática, a través del Parlamento, de las Cortes, son representantes del pueblo que vuelve elegido de todo, a través del Ayuntamiento, y cómo no hay esa identificación, que no nos interesa tanto, que hemos conseguido. Pues mira, la verdad es que no sé si se debe a algo que es meramente coyuntural o a la necesidad de reescribir, de refundar, de reinventar, de hacer un nuevo discurso que nos lleve a recuperar, digamos, esa correspondencia, esa correlación que tiene que haber entre instituciones, entre políticos y pueblo para que se vuelva a cerrar, ese círculo. Pero creo que esa es una de las señas de identidad y uno de los espíritus de este acto. Es decir, nosotros no solo reivindicamos el recuerdo del 33 aniversario a un hecho histórico sin parangón, sin comparación en la historia de la autonomía, en lo que respecta al papel de Antequera. Nosotros reivindicamos, creo que estamos todos de acuerdo, y reivindicamos también el renacer, el recuperar un espíritu, ese espíritu de correlación al que tú estás haciendo referencia. Bueno, pues supongo que esto ya, más que una cuestión histórica, es una cuestión de futuro. Y bueno, puede que esto sea pues, un impulso extra para que a partir de mañana pues, todos juntos volvamos a trabajar para que ese círculo virtuoso vuelva a ser lo que nunca debió de ser. Y si me gustaría me por el pelo largo y me siento muy identificado. A mí me gusta mucho recordar esta época de la historia más reciente de nuestro país, porque forma parte de mi educación sentimental y política. Yo tenía 9 años, yo estaba con mi padre en esa manifestación y me crié y me eduqué en política, pues con procesos como este y otros que vivimos en ese momento. Fue un proceso muy bonito, fue la ilusión de todo un pueblo, de toda España, movilizándose por la libertad, por ese ansia de libertad. Y en Andalucía tenía un significado más profundo, yo creo más especial, porque esa libertad no solo era la libertad política, de ejercer el derecho al voto, a la participación en la política, sino que era el dar un paso que le había sido negado al pueblo andaluz por ese hecho de la historia, de llegar a la dictadura después de la guerra civil, y es el de ser protagonistas de la historia, pasar de ser espectadores de los hechos históricos a ser actores de la política y escribir nuestra propia historia los andaluces.
La autonomía ha sido una historia de éxito en toda España, pero en Andalucía de un modo muy especial. O sea, sin la autonomía, sin la capacidad de autogobierno, no hubiéramos sido capaces de poner a Andalucía en el sitio en que está ahora, de haber sido capaces de superar ese atraso histórico y de haber sido capaces de, a través de la política, realizar un avance de progreso solidario en el territorio y en la sociedad, de no dejar a nadie atrás. Y ahí tenemos que estar muy orgullosos los socialistas de cómo hemos liderado este proceso, el proceso de conquista, de autogobierno, con las máximas cotas, con lo que eso suponía de capacidad de a través de la política superar ese atraso histórico y de construir un modelo de sociedad socialdemócrata durante todos estos años de gobierno equilibrado en los territorios y equilibrado en la propia cohesión social. Y yo creo que esto ahora cobra una mayor actualidad en un momento en el que una crisis de la política nos hace otra vez estar en un momento de debilidad ante un poder no democrático, el poder de los mercados, el poder económico que nos aterra y que nos está haciendo ahora pasar precisamente todas estas dificultades que afrontamos. Ahora hay que recuperar otra vez ese espíritu del orgullo de la política hecha entre todos, como algo que concierne a todos los ciudadanos, y de que es el instrumento el único instrumento que nos puede hacer ser capaces de superar este momento tan difícil en libertad, en democracia, construyendo un proyecto político nuevo, renovado, para hacer frente a estas dificultades ante un poder no democrático, los poderes económicos, los poderes de los mercados. Hay que recuperar ese orgullo de la política y la capacidad que tiene la política de superar las dificultades cuando un pueblo se une y tiene una esperanza en plan sembrada y planteada para el futuro. Paco. Sí, bueno, me ha encantado. Yo he estado escuchando a mi mundo, porque parte de esa historia también la estamos haciendo nosotros. Pero yo he vivido ya parte de todo lo más, sobre todo lo legal, ¿no? Porque tengo que recordar que fijaros cómo perduran todas las cosas en la memoria colectiva. Y yo quiero recordar así. Los partidos políticos se legalizaron, se terminó con la legalización del PC, que fue la Semana Santa del 77. Pero es que ya, el 4 del 12 del 77, había más de 2 millones de andaluces pidiendo la autonomía. Sí, y en pocos meses estamos buscando nuestra identidad. Pero se había que aportar, porque efectivamente Blas Infante fue asesinado 2 meses después de ser elegido presidente de la Junta Regional. Y entró España y Andalucía en la etapa oscura de la dictadura, que todo el mundo lo sabemos. Pero enseguida que las cosas se legalizan, el pueblo está en la calle pidiendo la autonomía, pidiendo su derecho. En 4 o 5 meses se montó todo. Y posteriormente de la muerte del compañero Gamarrón, un año después ya se firmaba el pacto. Sí. Estamos todos en nuestra memoria colectiva sabiendo que éramos un pueblo buscando, como decía José Luis también, un poco a nivel de España, esa solidaridad, porque el día 6 del 12 del 78 se ratificaba la referéndum popular de la Constitución, que reconocía y garantizaba el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integraban, y la solidaridad entre ellas. Es decir, que también dentro del pacto anterior de 4 estaban luchando a nivel de España. ¿Entiendes? Era todo como, digamos, deprisa y corriendo. Cosas que no se habían hecho en mucho tiempo, verdaderamente teníamos que hacerlas, como se dice en el lenguaje popular, al paso. Y sin embargo, yo creo que el pueblo acertamos ahí, porque nos ha dado una etapa, como terminaba Miguel Ángel, una etapa de paz, de solidaridad, de armonía y de progreso. Yo, repito, después vi otro proceso que quiero dejar aquí esta noche un poco con constancia. Una vez que todos los partidos políticos fueron 11 los que firmaron el pacto de Antequera, y todos lo firmaron convencidos de que había que llegar a una unión política y todo para llevar a cabo el tema de la autonomía. Pero después una cosa es lo que se firma y otra cosa es lo que se hace.
Sabéis que Almería no se consiguió y después de un problemazo ahí, el proceso autonómico se embaulló porque muchos partidos, entre ellos la UCD, de aquel entonces y otros, firman cosas, pero después no las firman con el corazón y la incumplen. Y ese sentimiento es el que yo quiero dejar aquí. Afortunadamente, después, al final, pues, entremos, como decía el Escudero, por el 151 o ninguno, pues, conseguimos el 151. Pero es bueno recordar, por lo menos yo quiero recordar aquí esta noche, pero dejar constancia, que muchas de las fuerzas políticas conservadoras de aquel entonces firmaron una cosa que hoy mismo en día no la están respetando y no quieren a nuestra Andalucía como la queremos hoy. Paco, totalmente de acuerdo contigo. Además, yo creo que la celebración de este acto es el mejor indicador, y quien está organizando este acto es el mejor indicador de que hay cosas que Yo realmente... quiero dejar constancia, pero muchas gracias y me ha gustado mucho todo esto. Gracias a ti, Paco. Es que es muy sentimental este tema. Mirad, yo creo que de lo que habéis dicho, por aportar alguna idea, y lo que terminaba de decir Paco, yo creo que es importante, y el Partido Socialista, es decir, el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, fundamentalmente, yo creo que conectó con lo que eran las aspiraciones del pueblo andaluz, pero conectó de una forma, yo creo que leal, ¿no? Es decir, que sabíamos cuáles eran, o conocimos cuáles eran las aspiraciones, y ahí hemos visto esa andadura a través de los últimos, en pocos meses, como decía Paco, ¿no? Desde que se instaura la democracia, se elegyen los partidos políticos, se comienza a avanzar en el tema preautonómico, se suceden las manifestaciones, se firma el pacto, y nos vamos en el año 80 al referéndum de Andalucía, y prácticamente en esos 3 años se aprueba la Constitución, se legalizan los partidos políticos y nos vamos a un referéndum para votar nuestro propio Estatuto de Autonomía. ¿Sí? Prácticamente todo eso en 3 años, la verdad que viéndolo ahora con la perspectiva histórica, nos parece, pero que aquello, el que vivió aquel momento sabía que aquello fue un momento de turbulencia, pero diaria, ¿no? Bueno, fueron momentos, es verdad que la conquista de la libertad, es decir, una de las cosas que más mueve a los pueblos es el tema de la conquista de la libertad, y eso siempre lo hemos visto, que es una de las cosas que más ha unido, ¿no? Y lo hemos visto en el desarrollo del constitucionalismo, del tema de la constitución de los estados, incluso en las independencias que se producen coloniales, es decir, todo eso, fundamentalmente el tema de la libertad y del autogobierno es una de las cuestiones que más une. Pero claro, eso se puede producir en un determinado momento y después la historia y los propios ciudadanos te van juzgando. Yo creo que es verdad que el acierto del Partido Socialista de Andalucía en aquel momento fue conectar con las aspiraciones del pueblo andaluz, saber esas reivindicaciones, vehiculizarlas a través del sistema democrático que se instaura, a través de los partidos políticos, pero después ser leal con esas aspiraciones de ese pueblo. Y otros no fueron leales, y eso creo que la gente lo ha entendido durante muchos años y lo sabe. Y el defender Andalucía no era defender la bandera de Andalucía y el escudo de Andalucía, que eso también, pero era defender fundamentalmente cuáles eran los principales problemas que tenía Andalucía y cómo se podía sacar a Andalucía de esos atrasos históricos que teníamos. Que sabemos que estamos todavía a la cola de muchas cosas, pero que hemos acortado esas cosas. Y yo creo que eso los ciudadanos andaluces lo han sabido reconocer. Y bueno, y por eso quizás aquí no se ha desarrollado un partido nacionalista como si ha tenido lugar en otros territorios de España, porque nosotros hemos sabido recoger esas aspiraciones nacionalistas o esas aspiraciones de autogobierno de los propios andaluces. Pero ¿cuál es nuestro reto importante que tenemos que desarrollar a partir de ahora? Pues seguir reconociendo cuáles son las principales aspiraciones del pueblo andaluz y saber vinculizarlas a través de nuestros proyectos y nuestros representantes. Ese es el reto que tenemos que asumir ahora. Y está claro que las aspiraciones serán distintas a las del año 80. Pero yo creo que el sistema que tenemos sirve para seguir recogiendo esas aspiraciones de la gente y poder seguir adelante. Y sirve porque estoy convencido que el sistema democrático constitucional que conocemos, el que tenemos, de los mejores que conocemos, o conocemos otro mejor, y estoy convencido porque ni históricamente conocemos otro mejor, y creo que ahí tenemos, por eso Miguel Ángel nos ha dado también un repaso a esos antecedentes de la historia, ¿no? de las constituciones y demás. Por tanto, no conocemos otro. Entonces, tenemos que cuidar este sistema. Y yo creo que eso también es un reto que tenemos todos, ¿no? Cuidar, y dentro de ese sistema, pues canalizar todas las reivindicaciones y canalizar, desde luego, la solución a los problemas que tiene la gente, ¿no? Entonces, yo cuando veo, por ejemplo, el tema este de los indignados, todo esto que se ha montado, ¿verdad?
¿verdad? Que son distintos problemas a los que no se le ha encontrado solución, a los que no ven esperanza. Y tenemos que saber dar respuesta a cuáles son los principales retos que se encuentra la sociedad de hoy. Y si encontramos la forma de canalizar y de buscar esas soluciones, seguramente pues tendremos otra vez ese hilo de esperanza que la gente busca, ¿eh? Porque la gente se mueve fundamentalmente por la esperanza en construir una sociedad mejor. Y también ya no solo en solucionar sus problemas, sino también buscar nuevos valores, que quizá a lo largo de algunos años, ya lo que hablaba también del sistema capitalista, de los mercados, a todo eso tendremos que buscarle solución a través del sistema democrático que tenemos. Ya digo, yo creo que es un valor que tenemos que cuidar entre todos, porque conocemos las experiencias de que cuando ha caído los sistemas con que hemos caído peor, ¿no? Por lo tanto, creo que nuestra conexión con el pueblo andaluz, el ser leales a esos principios y a esas aspiraciones que tenía el pueblo andaluz durante muchos años, nos han llevado a que se ha tenido la confianza en el Partido Socialista en estos años. Y eso debemos seguir sabiéndolo hacer para mantener esa conexión con los ciudadanos andaluces. Porque yo creo que Andalucía necesita que un proyecto que fue leal con la autonomía, que supo interpretar el equilibrio en España, también en Andalucía, tiene que seguir haciéndolo en estos tiempos también de convulsos y de dificultades, y por tanto somos más necesarios quizá que nunca, ¿no? Por tanto, tenemos que saber recoger esas aspiraciones y canalizarlas. Rosy. Sí. Lo primero, quería felicitarme como socialista antequerana y felicitarnos como agrupación local por la autonomía que estamos demostrando en este acto, ¿no? Y tenemos que, bueno, también alimentar la autoestima porque somos una agrupación que con la diversidad de quienes la componemos y con la capacidad que tenemos para tomar iniciativas, pues estamos hoy desarrollando un acto con los miembros de la agrupación, invitando a los ciudadanos, y creo que sentando un principio que tenemos que seguir abundando en esto, que creo que podemos dar mucho de sí y que queremos compartir con los ciudadanos aquello que es nuestro patrimonio como agrupación, pero que como en tantas otras ocasiones lo tenemos para compartirlo y para enriquecernos entre todos. También podremos invitar a este tipo de charlas, de coloquios, de conferencias a otras personas que también nos ayuden a los socialistas de Antequera a formarnos en otras cuestiones para las que a lo mejor no tengamos tanta capacidad como hemos demostrado en el día de hoy al contar con Miguel Ángel Melero para conformar históricamente el momento que queríamos conmemorar y recordar, que es el del 4 de diciembre, ¿no? Así que, pues, medalla, hay que poneros medalla, porque creo que está bien que hayamos tomado iniciativa y nos hayamos lanzado. Y es verdad que me complace siempre más escuchar que hablar, pero al hilo de lo que comentaba José Luis, en cuanto a que los socialistas hemos sabido canalizar el deseo del pueblo andaluz. Yo es que creo que, porque básicamente la autonomía andaluza es una autonomía muy singular, porque se basa en cuestiones distintas a las de Cataluña, País Vasco o Galicia, en las que existe un sistema identitario mucho más fuerte que el que puede existir en Andalucía, sin que aquí sea tampoco una cosa menor, ¿no? Pero realmente yo creo que el pueblo andaluz se moviliza en pos de su autonomía por tres cuestiones que son básicamente los tres principios básicos que rigen el socialismo, ¿no? Que es por la justicia, porque hayamos sido un pueblo injustamente tratado desde los poderes centralistas, por la igualdad en el trato, habíamos sido tratados muy desigualmente y había una diferencia de clases muy amplia y por lo tanto lo que se planteaba era la igualdad, y por la libertad, que siempre también se nos había tratado, ¿no?, de alguna manera de achancar con el pie, ¿no? Nos habían partido muchas veces, aunque pocas habían conseguido doblarnos, ¿no?, pero sí que nos habían partido en más de una ocasión. Así que yo creo que esos tres principios, que son la raíz misma del socialismo, son también la raíz de que el ciudadano, más allá de su ideología o no ideología, como experiencia de vida, sí que está levantándose para poder reivindicarla, ¿no? Y por poner alguno más, que también forma parte de los principios básicos del socialismo, está la solidaridad, ¿no?
De ahí que el propio himno es un canto a la solidaridad, ¿no? Por Andalucía, España y la humanidad. Es decir, estamos pensando en la igualdad entre todos, no en que queramos ser más que otros. Y por eso, además, yo creo que hemos defendido bien esa bandera de los principios y de los valores de lo que significa la autonomía andaluza, no solo en la configuración del primer estatuto de autonomía, que se están cumpliendo ahora 30 años, y que hay una magnífica exposición que ha desarrollado el Centro de la Memoria de Andalucía, que yo creo que tenemos que trabajar entre todos para que pueda venir a Antequera y para que sirva también para seguir recordando esos hitos, sino también en el segundo estatuto. El segundo estatuto de autonomía, que yo creo que ya es la muestra de que no solo fuimos capaces de hacerlo en un acto de rebeldía, de rebelión contra quien nos estaba sometiendo, sino que desde la tranquilidad, desde el sosiego de tener ya mucho conseguido, fuimos capaces de dar un segundo paso y decir, ya hemos cumplido en buena medida con lo que el primer estatuto establecía, vamos a conformar un segundo estatuto, y lo hicimos bajo los mismos principios. De hecho, el presidente Chávez en una ocasión dijo, no, Andalucía no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie, ¿no? Cuando trataban de que nuestro estatuto no pusiese algunas cláusulas que a Cataluña le molestaban. Y también seguimos manteniendo la identidad en el segundo estatuto cuando incorporamos que el flamenco era un hecho diferencial en Andalucía y que había que protegerlo, ¿no? Y cuando hemos ido incorporando que hay que apostar por las nuevas tecnologías, por la innovación, es decir, se ha mantenido firme en los principios, pero ha sabido evolucionar de la misma manera que ha evolucionado el pueblo andaluz de la mano de ese estatuto al que dio lugar, entre otros hitos históricos, el pacto de Antequera. Y una cuestión para terminar, que como decía Manolo, él tenía entre sus recuerdos el haber asistido a la manifestación, y yo tengo entre los tesoros que se guardan de la experiencia política la satisfacción de que el gobierno de Andalucía, los gobiernos de Andalucía, los gobiernos socialistas de Andalucía, porque así lo ha querido el pueblo andaluz durante los últimos años, nunca han olvidado el papel de Antequera en la conformación de la autonomía. No solo a través de las muchísimas inversiones que se han hecho en Antequera, no solo nombrándola y teniéndola presente siempre, sino que además ha celebrado en esta misma sala donde hoy estamos, se han celebrado consejos de gobierno extraordinarios en Antequera. Yo recuerdo uno como concejala al cumplirse los primeros 10 años del estatuto, y recuerdo uno segundo también aquí no hace tanto, que de alguna manera han significado la ligazón que los gobiernos han tenido con nuestro pueblo, y por eso a mí me ha dolido especialmente que este año el ayuntamiento no se haya acordado de esta conmemoración y no haya querido de alguna manera realzarla, ¿no? Pero dicen que siempre hay quien pueda mejorar los errores que pueda cometer otro, y nosotros desde esa posición de humildad, pero también de justicia por lo que significó esa fecha, hemos querido hacer este acto, y vuelvo a dar una enhorabuena porque creo que ha salido bien. Paco, y después Paco Arana quería... Paco Arana tampoco había nacido cuando se firmó el pacto. En primer lugar, felicitar a Miguel Ángel, porque me ha recordado que soy 33 años más viejo, ya que ya firmó el pacto de Antequera, ¿no? Bueno, que la autonomía se consiguió por la mayoría del pueblo, pero que hubo que movilizarlo, que fue muy difícil. Teníamos en contra un gobierno que nos decía que el 143 a la parte se logró, que Almería no llegó a conseguir los votos suficientes en una manifestación en Antequera, en una reunión que Paco me recordará, porque asistimos yo creo que casi todo Antequera, ¿no? Y que dio un paso a que se nos aprobara, ¿no?, por el 151. Yo lo recuerdo aquellos días porque no me falté ni una manifestación, no me faltaron muchas, pero vaya, yo creo que aquellas eran las más importantes, ¿no?, que se consiguió por el pueblo.
no solo los partidos políticos participaron, porque hubo partidos políticos que no participaron y que hoy se les llena la boca de hablar de Andalucía, cuando en aquella época no querían a los andaluces para nada, no querían que entráramos de ninguna forma. Y fue una lucha muy bonita también porque quizás, porque yo era más joven, ¿no? Y quizás aquella época me impliqué más de la cuenta, ¿no? Yo no estaba en aquel momento afiliado a ningún partido, tan solo al sindicato, al PP, pero participaba como si fuera uno de los dirigentes, se puede decir, del partido, ¿no? Y recuerdo aquello con cariño porque se logró que al final Andalucía tuviera una autonomía como las mejores. Que parece que no, pero si miramos la vista atrás y recordámoslo como estamos ahora, es un paso muy importante. Aunque como bien se ha dicho, todavía queda mucho por hacer, pero que yo creo que si participamos un poco más en el sentido andaluz, lograremos conseguir no la satisfacción plena, pero sí una mayoría de medios y de desarrollo para que Andalucía siga prosperando mucho más. A ver, la grandeza de la vivencia de cada uno es que dentro del mismo tiempo cada uno hemos visto las cosas de una perspectiva. Yo tenía 18 años y me movía por el mundo más o menos que se consideraba Antequera total. Antequera ha tenido siempre muchísima cultura musical, literaria y sí es curioso. Triana sí que era muy bastante de San Miguel en aquellos años en el que era quien contrataba los grupos de música, de feria. Es curioso que yo, la palabra que más recuerdo de pueblos como Ronda, Utrera, de pueblos como Antequera, pueblecitos más chicos, era tenemos hambre de cultura, tenemos hambre de libertad. Si es cierto, un partido político que es su cultura, aquella fuerza, bien es cierto que desde nuestra juventud, veníamos del franquismo y teníamos ideas claras por lo que veíamos, y por lo que escuchábamos y por los ambientes a los que nos movíamos. Sí es cierto que también nos cojamos mucho a que los partidos políticos nos movieran y se movieran. Eso es lo que yo he hecho hoy en día en FAN, que quizás lo hemos vivido tan profundamente cada uno de nuestros ámbitos sin dejar la política aparte, que lo que yo veo de la gente joven es que se ha acomodado a que se ve todo hecho. Por suerte, no todo el mundo es así. Entonces, eso es lo que yo eché a colación de lo que decía Ana. Había vida, había más vida. Yo quiero echarme la culpa a mí misma. Yo creo que yo no he sabido cuidar esa cultura, no he sabido mantenerla. Esa cultura reivindicativa, esa cultura de dónde está la sangre en la venas. Y la teníamos, y la teníamos. Yo tenía 18 años y yo me acuerdo, que íbamos a manifestaciones, me acuerdo en el campo de fútbol una noche bastante complicadilla con cadenas, me acuerdo en Alameda, los tiros como pegaban alrededor del pueblo, ¿cuándo que sí me acuerdo? Sí que me acuerdo, era un bolsillo. Pero yo, impresionante, me presenté, ¿qué cojones teníamos? ¿Qué cojones teníamos? Lo único que me acuerdo yo, mi padre decía, cuando se traía las niñas, haga el niño que te metes. Bueno, papá, nos meteremos. Sí, era un tiempo de greña, como se le decía, eran tiempos muy revolucionarios. Sé que hoy en día la gente está peleando desde otra manera. Bueno, están las redes sociales, nos están metiendo en un mundillo, a mí me gusta la palabra y me gusta la fotografía de mujer. Soy un poquito del tipo de país, ultra. Y no sé, sí me gustaría, no sé, a ver si encontramos entre todos, porque esto no es cuestión de un partido político, solo es cuestión de gente. Vamos a movernos, que no se nos olvide, que estamos aquí, que nos tenemos que mover, que tenemos que seguir peleando, no solo ya por el hambre cultural, no solo ya por el hambre de libertad, que por suerte en 33 años sí que lo sabemos, que ya podemos llevar las faldas y nadie nos tiene por qué decir no. Y lo digo porque a un hermano mío le tuvieron por llevar minifalda en el año 77, me entregué en el paso, o sea que vivencia tenemos todos. Y bueno, quizás la
Vamos a ver si quizá ahora viene un tiempo en el que tenemos que empezar a pelear y nosotros detrás de ellos, porque ya no vamos a seguir dando la lengua, tenemos que empujarlo. Mira, mira, enhorabuena, Luis, muchas gracias por su esfuerzo también, porque desde chiquitillo que te llevo viendo, de verdad. Más cosas. Os dejo yo que cierre ya. Yo quiero tener un recuerdo de aquellos tiempos. Yo estaba en Andalucía, estaba en Cataluña. Y recuerdo como los andaluces que estábamos en Cataluña nos tiramos a la calle. Con los niños chicos, yo tenía 3 niños. Yo tenía 3, yo me salía a la calle con mi niño. Y celebramos cuando Andalucía consiguió lo que tanto deseaba. Y la verdad es que fue un recuerdo precioso y todavía lo tengo en mi mente. Por eso me gustaría que la gente joven siguiese luchando como luchamos en aquel momento de la vida. Esto es todo, es mi recuerdo. Y Miguel Ángel, felicidades, porque la verdad es que es precioso. Felicitar también como yo, como antes ha dicho Pepa, cada cual desde su posición y desde su recuerdo tiene una visión especial no solo de esos tiempos turbulentos, sino de todo el conflicto que hemos vivido. Y hemos aterrizado en unos tiempos también tumultuosos y difíciles, unos tiempos difíciles a nivel nacional, a nivel autonómico, si queremos de media, y a nivel de partido también. Son unos tiempos en los que yo creo que lo único que nos va a salvar va a ser la información y el compromiso. Yo desde aquí lo que quiero es, ya que estamos aquí un buen minuto reunidos, abogar por eso, ¿no? Por esta charla que nos ha ofrecido Miguel Ángel, que nos ha puesto el recuerdo vivo, nos ha vivificado esos recuerdos y nos ha hecho sentir quizás esa gana de lucha otra vez, como decía Pepa, a empujar a otros, ¿no? Nos lo ha puesto, nos lo ha hecho revivir. Que si no tiene que ser por el teatro, pues quizás nos pase sin tenerlo también. Pues acciones de este tipo, yo creo que de ahora en adelante tendremos que hacer muchas, porque ese espíritu no se alimenta de la nada. Ese espíritu reivindicativo, ese espíritu luchador, ese espíritu que quiere conseguir algo, no se alimenta de la nada. Y para ayudar a los que ya lo hemos tenido, y que parece que lo tenemos un poco tenido, y para despertarlo en las nuevas generaciones, que los jóvenes no se mueven, que oímos, pero bueno, hay que crear esa conciencia se crea con información y con ejemplos así. Yo creo que eso es importante que ahora tengamos en cuenta en estos tiempos y en estos momentos. Vale, yo si no nada más, yo voy a dejar que cierre Miguel Ángel. Yo si os parece, si os ha parecido bien, y además, recogiendo la idea que estáis expresando, la verdad es que nos gustaría que pudiéramos seguir celebrando actos de este tipo en el que nos abriéramos a distintos aspectos sociales, políticos, en este caso históricos como es este, actuales, de gente comprometida, como decía Carmen, desde la formación, la profesión que tenga, desde el compromiso social, desde el político, compartir experiencias e intentar realizar algún tipo de acto de este tipo en el que pudiéramos ir bueno, pues, difundiendo determinados conocimientos y que ayudáramos a ellos. Entonces, creo que es una buena idea intentar repetirlo y hacerlo con el tiempo que podamos, decir, la frecuencia que establezcamos que podemos hacer, ¿no? Pero creo que lo podemos hacer. Y ya está, un poco para despedir el acto, yo voy a dejar la palabra a Miguel Ángel. Sí quiero dejar claro que no desde la nostalgia del pasado, que realizamos este tipo de actos, sino desde el compromiso que tenemos, que entendemos que el conocimiento de nuestra historia, de nuestras tradiciones, es lo que de verdad conforma también nuestra historia como pueblo y va a conformar también nuestro futuro como pueblo, que conozcamos nuestra identidad, que sepamos hacia dónde vamos, que no perdamos esa identidad y desde luego que sigamos recogiendo las aspiraciones de la nueva sociedad que tenemos hoy y que eso tampoco nos puede hacer olvidar el
sistema que tenemos, los hitos históricos que se han desarrollado y el reconocimiento a los que lucharon, consiguieron ponerse de acuerdo y nos dotaron de este sistema para que nosotros recojamos ese testigo, sigamos luchando, sigamos conquistando nuevos derechos, conquistando los nuevos, conseguir resolver los nuevos problemas que tiene la sociedad, y ese es un poco el compromiso que queríamos hoy realizar con esta conferencia, con esta intervención pública en el coloquio. Agradecer a Miguel Ángel el tiempo que ha dedicado a prepararla, la exposición que ha hecho, como siempre bien documentada, y el rato yo creo que ameno que hemos pasado. Agradeceros a todos que hayáis estado aquí compartiendo este rato con nosotros, y agradeceros la atención que habéis prestado. Eso siempre es bueno cuando se tiene un público de todos los que están enfrente, ¿verdad? Y ya está, yo la verdad que para mí mis inicios también en este mundo también fueron a través de fundamentalmente el tema de los movimientos de la autonomía y demás. Por tanto, es un tema en el que me siento a gusto, sobre todo, de haberlo podido presentar y haber podido compartir y presentar a un compañero formado, historiador de Antequera, como Miguel Ángel. Así que yo le tengo que decir. Bueno, estáis hablando de alguna manera, bueno, creo que de la manera, ¿no?, en la que cada uno ha ido acercándose al socialismo, en la manera en la que cada uno de vosotros y vosotras pues vivisteis lo que fueron estos días tan intensos y tan inolvidables. Yo quiero ofreceros la mía también. La mía ha sido fundamentalmente a través de la historia, y mi abrazo al socialismo ha sido también fundamentalmente a través de la historia y a través de analizar y a través de llegar a la conclusión y a la certeza de todos los logros que en este país, en esta región, se han conseguido a través del socialismo, que son realmente todos. Este abrazo al socialismo a través de la historia, pues bueno, tú has mencionado, José Luis, que puede llevar un componente importante de nostalgia, ¿no? Una nostalgia que es recuerdo, como ha dicho Carmen, pero bueno, que es recuerdo vivo, ¿no?, como tú también has dicho. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer todos es convertir esa nostalgia, ese recuerdo vivo, ese pasado, convertirlo todos juntos en futuro, volver a cerrar ese círculo virtuoso del que hablaba Ana, y trabajar juntos para ganar, compañeros y compañeras, ese futuro. Estoy convencido de que puede ser así y de que volveremos, como hace más de 30 años, los socialistas a ser protagonistas de una Andalucía de progreso. Muchas gracias. Todo, lo tengo todo. Hemos grabado y va para YouTube, ¿verdad? ¿Qué? Que va para YouTube. ¿Qué va para YouTube? ¿Te gusta o no? ¿Te gusta Twitter? Documentando lo histórico. Esto es lo último del mercado.
que tiene para el idioma. A lo mejor irrumpe y no se escucha el es que todo el sonido que está llegando, tu cerebro ahora mismo está excluyendo el resto de sonidos, pero eso no hace la máquina. La máquina no puede excluir, es una operación que hace el cerebro. Explico, cuando tu ojo selecciona algo, pero la máquina no. No, digo lo que hemos hablado murmullo. Los murmullos. ¿Los murmullos? No, murmullos. Vaya, yo pienso que no, pero no creo que tenga tanta sensibilidad.